Saludos a todos, que Dios les bendiga. Mi nombre es Bayardo Guerrero. Quiero compartir brevemente con ustedes un mensaje acerca de la palabra de Dios. La pregunta más importante que nos hemos hecho alguna vez es esta: ¿qué fue lo que Dios hizo para salvar a los pecadores? La respuesta a eso es que Dios envió a su Hijo unigénito para que éste muriera en una cruz y así salvarnos de nuestros pecados. El Evangelio es que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero permítanme explicarle lo que significa que Cristo murió por nosotros en la cruz. No podemos entender el Evangelio al menos que entendamos o sepamos quién es Dios. Las Escrituras, a través de toda la historia, Dios ha venido revelando quién es Él, sus atributos, y uno de los atributos que Dios ha revelado de sí mismo es que Dios es santo. En el Salmo capítulo 5, versículo 4, la Biblia dice: aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Por qué Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad? Los aborrece porque Él es santo. 3 veces santo, dice las Escrituras. Y por esa razón Dios odia el pecado, Dios aborrece el pecado. Y también las Escrituras dicen en el Salmo capítulo 7, versículo 11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. La típica frase que hoy en día se dice es que Dios te ama y no hay problema con tus pecados. Pero según las Escrituras, la Biblia enseña que Dios está airado con el pecador. ¿Por qué? Porque el hombre hace lo que Dios odia, el pecado. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Lo que debemos entender es que Dios es santo, que Dios no es como nosotros, Dios no es como el hombre. Es verdad que la Biblia enseña que Dios es un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios compasivo. Pero las Escrituras también enseñan que Él es santo y que es justo. Y Dios, como es santo, tiene que aborrecer todo lo que está mal en el corazón del hombre. Y Dios, como es justo, tiene que hacer justicia a los culpables. Y las Escrituras dicen que el hombre es culpable delante de Dios, porque el hombre ha pecado contra Dios y todos los días ofende a Dios con su pecado. Por esa razón, Dios tiene que aplicar justicia divina a todos los culpables, a todos los pecadores. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo para salvar a los pecadores? Ya que en su justicia Él no podía pasar por alto todos nuestros pecados. En su justicia divina, Él tenía que castigar los pecados de todos nosotros los hombres. Pero las Escrituras también muestran, en Juan capítulo 3, versículo 16, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros nunca vamos a poder entender lo que significa la cruz a menos que entendamos primero quién es Dios y quiénes somos nosotros. Dios es santo y Dios es justo y nosotros somos pecadores y culpables delante de Dios y merecemos el castigo por nuestros pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Dios ha decretado que el castigo, el salario de nuestros pecados es morir. Pero Dios envió a su Hijo precisamente para que su Hijo muriera en nuestro lugar. Es decir, que Dios el Padre castigó a su propio Hijo para que nosotros seamos salvos. Y eso es lo que significa que Jesús murió en la cruz por nosotros, los pecadores. Que Cristo en la cruz cargó el pecado de todos nosotros, los llevó sobre sus hombros, y la ira de Dios o el castigo de Dios que había contra el pecador fue derramado sobre los hombros de Jesucristo en aquel madero. Es decir, lo que el Salmo
7:11 dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Cristo en la cruz del Calvario tomó la ira del hombre, tomó la ira de Dios que estaba en la cabeza del hombre y fue destruido por la ira de Dios en la cruz del Calvario. Isaías 53 dice que aunque él era inocente y justo y nunca hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Es decir, que Cristo, quien se encarnó y se hizo semejante a los hombres, nunca pecó. Él siempre fue justo, siempre fue inocente, pero aún así Dios quiso quebrantarlo en nuestro lugar para que Él llevase la ira de Dios por nosotros. El castigo de nuestros pecados fue sobre Él. Y nosotros ahora, por la fe en su muerte, podemos ser salvos. No hay otra forma en la que podamos ser salvos o reconciliados con Dios, a menos que creamos en su Hijo Jesucristo. Jesucristo dice que la única forma para llegar al cielo o la única forma para estar bien con Dios no es por nuestras propias obras, no es por ninguna cosa que nosotros hagamos en este mundo, no es por hacer buenas obras, sino es por intentar cambiar nuestros hábitos o nuestros comportamientos. No podemos llegar al cielo, no podemos ser reconciliados con Dios de esta manera. La Biblia dice que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y todas las cosas buenas que hacemos son solamente una gota en un mar de maldad que hay en nuestros corazones. Pero en Cristo Jesús, y solamente en Cristo, y solamente por la fe en la muerte del Hijo de Dios, podemos tener salvación. Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Cristo en la cruz abrió el camino para que todos los pecadores puedan regresar a Dios y ser reconciliados con Dios. Y solamente en Él está la justicia divina. Solamente en Él la justicia de Dios se reveló para que todos los hombres por la fe en Jesucristo sean perdonados. Dios nunca va a perdonarte a menos que tú creas en su Hijo, a menos que tú creas en la obra redentora que Jesucristo hizo por los pecadores en la cruz. Las Escrituras también nos muestran que Jesucristo no solo murió, no solo cargó con nuestros pecados, sino que resucitó al tercer día. Su muerte en la cruz fue una muerte real, pero resucitó al tercer día con el poder de Dios. Y la resurrección es la prueba de que Dios el Padre ha aceptado el sacrificio de Jesucristo y lo ha tomado como cierto, como verdadero. Y ahora, solamente por la muerte, la resurrección de Jesucristo, el hombre puede ser reconciliado con Dios. Luego que Cristo Jesús resucitó, subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ahora manda que todos los hombres en todos los lugares del mundo se arrepientan, porque un día Dios va a volver en la persona de su Hijo Jesucristo, y por medio de Jesucristo va a juzgar a todos los hombres, ya sean vivos o ya sean muertos. Dios los va a juzgar en su segunda venida. Y es por esa razón que Dios manda que todos los hombres se arrepientan y crean en la obra de Jesucristo. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo para salvar a los pecadores? Envió a Jesucristo, su Hijo unigénito, para que Él muera por nuestros pecados, muera en nuestro lugar, siendo Él nuestro gran sustituto en la cruz. Llevó Él todas nuestras maldiciones, todos nuestros pecados, y si tú crees en Él, puedes ser salvo. La única forma en la que Dios puede salvarte y perdonarte es a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Que Dios te bendiga.